Bienvenidos a Estrategia Televisión. La reciente tensión que se ha desatado entre Estados Unidos y Colombia ha estado a punto de llevarse por delante a las Fuerzas Armadas colombianas. La chulería de Petro, que le ha durado básicamente lo mismo que tarda en presignarse un fraile, ha puesto en tela de juicio no solamente las capacidades reales de combatir de las Fuerzas Armadas colombianas, sino la propia existencia de Colombia tal y como la conocemos. Y es que hay que tener presente que Colombia militarmente depende muchísimo de Estados Unidos y depende sobre todo en lo fundamental, que es en su capacidad de operar los sistemas que tiene. Fundamentalmente el ejército de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana depende de Estados Unidos prácticamente para todos, desde los vehículos blindados pasando por la propia aviación de combate. Estados Unidos es el soporte logístico de las armas colombianas. Por poner un ejemplo, los principales helicópteros tan utilizados y que tanto soporte han dado a las operaciones de la lucha contra el narcotráfico, las guerrillas, los movimientos narcoterroristas y demás, pues son helicópteros Arpía, que no es ni más ni menos que una versión colombiana de los UH-60 Black Hawk. Estos helicópteros, obviamente, sin el apoyo de Sikorsky, sin el apoyo de Estados Unidos, pues Colombia tarde o temprano iba a tener que dejar de operarlo porque no iba a poder mantenerlo. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el tema del Kafir, que sí, que muchos diréis, bueno, pues el Kafir no deja de ser una, digamos, copia, una versión israelí del Mirage 5. Sí, es así, pero con modificaciones. Entre esas modificaciones está, por ejemplo, que el Kafir no lleva un motor francés de Snecma. El Kafir lleva un motor de Estados Unidos. De hecho, lleva el mismo motor que llevaba el Phantom. Con lo cual, en este aspecto, el mantenimiento de este motor también se realiza, entre otras partes, gracias a los soportes que le pueda dar Estados Unidos. Lo mismo podemos decir de las Fuerzas Terrestres de Colombia, con vehículos blindados de ruedas, y por supuesto todo lo que son las comunicaciones, los aviones de inteligencia, de escucha de señales, de interferencia y demás. Incluso los Tucano, muchos de los componentes de los Super Tucano son fabricados, producidos por empresas estadounidenses, con lo cual también el mantenimiento de esta flota, clave en las operaciones de lucha contra guerrillas, se vería enormemente comprometida. Como veis, las Fuerzas Armadas de Colombia, a través del Plan Colombia, recibieron muchísima ayuda de Estados Unidos y obviamente eso tiene una serie o acarrea una serie de consecuencias. Obviamente, una de esas consecuencias es que si tú incorporas material militar de un país, pues obviamente estás en mayor o menor medida sujeto a ese país. Las tonterías de Petro, porque al final, si tú te pones serio y quieres defender lo que tú consideras que es justo, pues lo haces y lo llevas hasta el final. Pero Petro, pues ha tardado su chulería, no sé. Hay películas, hay cortometrajes que yo creo que duran más tiempo que lo que ha tardado Petro en bajarse los pantalones y arrodillarse ante Donald Trump. Con lo cual, en este aspecto, la tontería le ha podido salir muy cara a Colombia, sobre todo la tontería de un presidente inútil que no es capaz ni siquiera de hacer valer su propia palabra como jefe de Estado de un país, porque recordemos que Petro es el jefe de Estado de Colombia. En Colombia no hay un presidente y un primer ministro, ni nada por el estilo. Petro es quien manda en Colombia de facto. Él es quien tiene la última palabra para todo y su palabra ya hemos visto que no vale absolutamente nada y que solo ha sido un pobre muñeco en manos de Donald Trump. En este aspecto, la situación para las Fuerzas Armadas de Colombia en, digamos, el momento en el que están viviendo fuertes enfrentamientos que hacía muchísimo tiempo que no se producían con las fuerzas narcoguerrilleras, pues la situación que ha podido provocar Petro ha sido extremadamente comprometida. Porque, señores, sin la ayuda de Estados Unidos, Colombia, de facto, no iba a poder operar sus equipos y sus sistemas. Y sin la ayuda de Estados Unidos, sin poder operar el ejército colombiano esos equipos, esos sistemas, la situación se podía ver muy comprometida. Hombre, me sorprendería muchísimo que se produjese una Siria, que automáticamente se desmoronase todo. Lo dudo bastante. Además, pérdida de capacidad de logística por parte de Estados Unidos no es algo que fuese a terminar con los Arpía ni con los Kafir de la noche a la mañana, pero sí es cierto que el golpe iba a ser muy, muy duro,
muy duro. Y hay que tener también presente que la policía de Colombia, en muchos aspectos como la inteligencia y demás, también depende de muchísimas agencias de Estados Unidos. Con lo cual no solamente iba a ser una cuestión militar, que es lo que nos interesa en este canal, sino también una cuestión de Estado, porque afectaría a la policía y a otras agencias de seguridad colombianas. Obviamente de todo esto podemos aprender una lección que a mí me habéis escuchado 200.000 veces decir en este canal. La importancia de la soberanía armamentística, la importancia de la soberanía del complejo industrial militar. Si Colombia tuviese un desarrollo militar autóctono importantísimo, pues Colombia aquí sería mucho más independiente. Y esto debe servir de ejemplo para todos los países. Al final, si tú te armas fundamentalmente de un país, no diversificas las importaciones, pues te acabas sometiendo a ese país. Si ese país cambia de presidente o cambia sus intereses exteriores, obviamente tú lo puedes pasar muy mal. Por eso es tan importante, en primer lugar, la soberanía, pero en segundo lugar, la diversificación. Poner todos los huevos en la misma cesta es un auténtico peligro, y esto vale para todos los países, absolutamente para todos los países. Si tú dotas a tu armada, dotas a tus fuerzas terrestres y a tus fuerzas aéreas de material proveniente de un país, te estás pillando los dedos. Y a Colombia es lo que le acaba de pasar. Si los helicópteros de Colombia fuesen de un sitio, pero los aviones fuesen de otro y los blindados fuesen de otro, pues en mayor o menor medida el golpe podría ser más amortiguable. Pero claro, cuando tus blindados básicamente vienen de un país, tu inteligencia viene de un país, tus capacidades de guerra electrónica y demás vienen del mismo país, incluso hasta el avión que ha sido adquirido Israel, pero que tiene componentes de Estados Unidos claves, como es el caso del motor, pues al final te queda la armada y muy poquito más, y el tema de la armada para luchar contra las guerrillas, pues no es que sea algo importante, de hecho carece de cualquier tipo de importancia real en este aspecto. Así pues, señores, tomemos nota de Colombia porque se puede aprender muchísimo. En primer lugar, se puede aprender como que Donald Trump va muy serio, y eso no me gusta ni siquiera a mí, y soy un férreo admirador de Donald Trump, pero creo que esta vuelta al poder, con lo que le pasó cuando terminó su primer mandato, digamos que está menos dialogante esta vez y va a un ritmo bastante rapidito. Y a mí, como español, me preocupa, teniendo sobre todo presente al corrupto dictador que tenemos en España. Y luego, en segundo lugar, también tenemos que ser capaces de aprender, tenemos que ser capaces de ver la importancia que tiene ser lo más independiente posible a la hora de tener suministros militares. Y sí, puede haber países, señores, que digamos, es que es un país pequeño o es un país de tamaño medio, no podemos desarrollar una gran industria militar. Puede ser correcto, pero aquí es donde viene la importancia de la diversificación. Aquí es donde viene la importancia de decir, pues si yo le he comprado a tal país tal blindado, no le voy a comprar también los helicópteros. Los helicópteros se voy a comprar al otro, y los aviones pues al tercero, que no ha vendido ni blindados ni helicópteros. Diversificar en todo lo posible las adquisiciones de armas es un aspecto muy importante. Por ejemplo, si los Arpía lo dejamos de Estados Unidos, perfecto, pero al Kafir tuviese un motor francés, pues la cosa cambiaría bastante. Y si tus blindados, en vez de ser de Estados Unidos, fuesen blindados, yo qué sé, de Suiza, por ejemplo, pues obviamente tu dependencia de Estados Unidos cambia muchísimo. Con lo cual, señores, tomemos ejemplo de esta realidad. Hay que producir todo lo que se pueda, y si no se puede producir, sé inteligente y diversifica tus fuentes de suministro de armas, porque atarte a un país es atar tu libertad, tu seguridad y tus intereses a los designios y los intereses de ese otro país. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.